que nos queda. Ya está grabando. Voy a seguir con la clase de núcleo y de ciclo celular. Ya habíamos avanzado. Déjenme poner esto en modo para que se vea el cursor. Ya está. Y aquí, esto lo vimos acá, ¿cierto? Quedamos en esta diapositiva. Porque voy a comentarles algo sobre los cromosomas, antes de entrar directamente a mitosis, que es el primer proceso de la división celular que vamos a ver, y seguramente meiosis lo vamos a ver la próxima semana. Pero antes hay que tener alguna idea y claridad sobre este material genético que se está dividiendo, que son los cromosomas, es el material genético compactado. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son la unidad de herencia y que están formadas, es este material genético compactado, se compacta para poder dividirse, porque de otra manera la célula no podría dividir este material genético en 50 y 50, en partes iguales, ¿cierto? Y la única manera es poder compactarlo. Eh, ¿Cómo está conformado cómo están conformados los cromosomas? Y por eso puse esta imagen. Bueno, aquí está el material genético, que se compacta y la estructura del cromosoma está formado por cromátidas. Las cromátidas son si uno partiera este cromosoma por la mitad, si uno hiciera un corte longitudinal a este cromosoma, tendría dos partes iguales, cada una de ellas se llama cromátida, ahí está, cromátidas hermanas, eh, que son elementos simétricos de este cromosoma y que son moléculas de ADN compactada, como se ve aquí. Aquí se ve el gen, ¿cierto? Este segmento, ya vimos eso. Y estas cromátidas hermanas tienen la misma información genética, ¿ya? Eh, y además en esta estructura de cromosoma, además de las cromátidas hermanas, hay una parte central que se llama centrómero. Y el centrómero es donde está el cromosoma más condensado. Es una zona máxima de condensación. Y en este lugar es donde se unen las cromátidas hermanas, ¿ya? Por eso también es en este lugar donde en la división celular se une el, el uso mitótico para separarlas, ¿ya? Entonces, en esta parte central es donde está más compactado y es donde se unen estas cromátidas hermanas. Ahora también pueden encontrar, y aquí también se muestra eso, que cada cromátida está formada por un brazo largo, que es la parte de abajo de la cromátida, y un brazo corto, ¿ya? Em, pero las formas pueden variar, ¿ya? Este brazo corto puede ser casi inexistente, puede ser más largo, puede ser casi igual que el brazo largo, etc. Em, También hay otra estructura que se encuentra en la parte central del cromosoma cuando se produce la división celular, que es el cinetocoro. Y el cinetocoro es una proteína, una estructura proteica, donde se anclan los microtúbulos de los usos mitóticos, o sea, el uso mitótico, en la división celular. Ahí se engancha y desde ese lugar es que arrastra a las cromátidas en la división celular. ¿Ya? Ok. Perdón, profe, ¿cómo Eh, se llamaba esa estructura? Cinetocoro. Ah, ya. Creo que más adelante está el nombre en alguna diapo, ¿ya? O en Ujú. algún esquema. Ok, ahora respecto a los cromosomas son o están de a pares. Existe un aporte de cromosomas de paterno o de masculino, digamos, y otro femenino.
y conforman estos cromosomas homólogos, estos pares homólogos, ¿ya? Los cromosomas homólogos tienen la misma forma y el mismo tamaño, como se ve acá. Y como se ve ahí también, dice cromosoma paterno y cromosoma materno. Entonces, tienen la misma secuencia de genes, pero no es exactamente la misma información, porque cada uno viene desde un progenitor distinto, que tiene distinta genética. ¿A qué me refiero con esto? Y está aquí claramente en el dibujo. Tienen el mismo tipo de información genética, o sea, acá ustedes podemos pensar que, por ejemplo, el gen A mayúscula es el color de ojos, el B es el color del pelo, el C es el color de la piel, por ejemplo. Pero si se dan cuenta, estos cromosomas son homólogos, tienen la misma forma, tienen el mismo tipo de información, A, B y C, pero fíjense que en el cromosoma paterno es B minúscula y en el cromosoma materno es B mayúscula. ¿Qué significa eso? Que es el mismo tipo de información, es decir, el color del pelo, en el ejemplo que les estoy dando, pero el cromosoma materno puede tener la información de que el color de pelo es negro. Y en el paterno, esta información genética es B minúscula, por lo tanto el color de pelo es castaño claro, ¿ya? Entonces es el mismo tipo de información, pero no exactamente la misma, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de cromosomas. Hay cromosomas que se llaman autosómicos y hay cromosomas que se llaman cromosomas sexuales. Los cromosomas autosómicos son aquellos que tienen toda la información genética de la especie, menos la sexual, menos lo que corresponde al sexo del individuo. Entonces va a tener la información de todo, del color de piel, de los tamaños, por ejemplo, el color de ojos, las facciones, de todo, de algunas enfermedades, del, del tamaño, por ejemplo, de las manos y qué sé yo, así del color de piel, de todo, de todo, de todo. Menos la sexual, menos lo que corresponde al sexo. Y existen los cromosomas sexuales que es un par, son un par que determina el sexo de la especie. Y este par es bien particular porque yo les dije que los cromosomas en general tienen la misma forma. Pero en el caso del par sexual y de los cromosomas sexuales, los cromosomas pueden ser morfológicamente distintos para el género masculino y femenino, ¿ya? Em, Ahora, aquí también nosotros podemos ver que se puede reflejar y se puede ver claramente la diversidad y la variabilidad, este concepto que habíamos visto en la primera parte. Porque lo que hace distinto a los individuos entre sí tiene que ver con las variantes de los distintos genes. Esto que les decía yo del B mayúscula y el B minúscula. Acá a la derecha ustedes pueden ver que también hay una representación de cromosoma paterno y materno, que están aquí diferenciados por colores distintos y se ven tres alelos eh, que son, en el fondo, los alelos son variantes de un gen y en el ejemplo aquí se ve que estos alelos son iguales y están representados con una letra mayúscula, por lo tanto son alelos dominantes. Acá se ve otro ejemplo de otros dos alelos, pero estos son recesivos, pero son iguales. Y acá se ve la letra B, en donde este par de alelos, hay uno dominante y uno recesivo, por lo tanto son denominados heterocigotos. Cuando son iguales, se les llama homocigoto, ¿ya? Y aquí hay un concepto que es el de locus, que es la localización que tiene un gen en el cromosoma, ¿ya? Pero eso no es tan relevante. Lo importante es que ustedes entiendan que los cromosomas homólogos son pares de cromosomas que provienen de ambos
padres, porque uno es materno y el otro es paterno, que tienen, en el caso de los cromosomas autosómicos, tienen la misma morfología y el mismo tipo de información, pero no exactamente la misma información, y que el par sexual puede tener diversa morfología y que le da la característica del sexo, ¿ya? Y los autosómicos tienen la información, toda la otra información genética de la especie. Bueno, el número de cromosomas es algo que identifica a una especie. Por ejemplo, los seres humanos, la especie humana tiene 46 pares de cromosomas. O sea, 46 cromosomas, ¿ya? 23 pares, por eso me enredé. Tiene 23 pares de cromosomas, tiene 46 en total, pero si los contamos como pares son 23. Y por ejemplo, un gato tiene 38. En vez de 46 cromosomas, tiene 38. Entonces, el número de cromosomas, la dotación cromosómica, es dependiendo de la especie. Lo que ustedes ven ahí es un cariotipo. Un cariotipo es una técnica que se usa en genética para ordenar los cromosomas y según su forma y según su tamaño. Para cada especie. Lo que ven ustedes ahí es un cariotipo humano que lo que nos muestra son estos 23 pares de cromosomas. Si se dan cuenta, estos cromosomas están ordenados de mayor tamaño a menor tamaño. Al final, igual está el par sexual, aquí está. Y tienen, como les decía yo, los pares una forma similar, un tamaño similar. ¿Ven? Y también aquí se ve la diversidad de cromosomas, lo que les decía yo. Hay un brazo corto en estos cromosomas y un brazo largo, pero estos brazos cortos pueden variar. A veces casi no se ven, como acá, en estos 3 pares, y en otras ocasiones los brazos cortos son muy semejantes en longitud a los brazos largos. Pareciera que son del mismo tamaño. Y aquí está el par sexual, que si se dan cuenta tiene una morfología totalmente distinta, ¿ya? El cromosoma X y el cromosoma Y. Y cuando uno hace un cariotipo, en general esta es la ordenación, desde el que tiene mayor tamaño al que tiene menor tamaño, y al final se pone el par sexual. Ok, vamos a ver ahora cómo se produce esa división, esa entrega de herencia de material genético desde los progenitores a la descendencia. Cómo nuestro cuerpo y cómo los organismos vivos van produciendo más células para crecer, para poder crecer en tamaño y también para la reproducción, ¿ya? Vamos a ver primero la mitosis, y creo que eso es lo que vamos a alcanzar a ver hoy día, y la meiosis la dejamos para la próxima clase. Lo primero que les quiero contar es que este señor, que se llama Rudolf Virchow, en el año 58, 1858, fue el que estableció el postulado de la teoría celular, que tiene que ver con esta frase de que eh, las células provienen de otras células, ¿cierto? De que en el fondo la célula es la unidad de herencia, de que las células son generadas por unas preexistentes, ¿sí? Que creo que es el tercer postulado de la teoría celular. Y por lo tanto, la única manera de reproducir más células es a través de un proceso que ellas realizan, que es el de división celular, ¿ya? Y esta división celular es un proceso eh, de secuencia ordenada. Son una serie de pasos que se van realizando de manera ordenada y que lo que hace es duplicar el material genético para luego dividirlo en dos eh, células que son exactamente igual a la célula progenitora, ¿ya? Em, En el caso de los organismos más pequeños, de los organismos unicelulares, la división celular va a producir un organismo nuevo completo,
en solo un proceso de división celular. Pero cuando el organismo es más complejo, cuando es un organismo pluricelular, se requieren de muchas divisiones celulares para que este organismo crezca. Entonces, este proceso que yo les voy a mostrar ahora se repite muchas veces, ¿ya? Y luego de muchas veces se puede obtener un organismo nuevo, ¿ya? Lo que ustedes ven ahora ahí es el proceso de mitosis y el proceso de división celular completo, ¿ya? Eh, el ciclo celular tiene como función básica duplicar el material genético de manera exacta, o sea, tratar de duplicar ese material genético y dividir ese DNA de manera exacta y distribuir esas copias iguales en dos células hijas, ¿ya? La duración del ciclo celular, que es lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda y de la derecha, son dos representaciones del ciclo celular, es variable, depende del organismo. Hay organismos unicelulares, como las levaduras, que pueden dividirse en pocas horas. Pero, por ejemplo, una célula del hígado puede demorar mucho tiempo en dividirse, o se divide muy poco, se divide una vez por año o con suerte, ¿ya? Entonces, la velocidad del proceso de ciclo celular va a variar dependiendo del tipo de organismo, ¿ya? Lo que ustedes ven ahí son los acontecimientos en general que ocurren en este ciclo celular. Em, el acontecimiento más importante del ciclo celular ocurre acá, en este sector que está aquí delimitado por una línea discontinua, que es la fase M, que es la mitosis, que es donde se produce, como dice ahí, la división celular. Y la división citoplasmática, que es la parte final de la mitosis, que es la citocinesis, que es cuando se divide el citoplasma. Entonces, dentro del ciclo celular, la fase más importante es la mitosis, pero no es la única. Em, También tiene otras etapas previas y posteriores, ¿ya? Cuando uno estudia el ciclo celular en general, lo puede dividir en dos fases. En la fase M, que es esta que yo les mencionaba, la mitosis, y todo lo otro se puede denominar interfase, ¿ya? O sea, la etapa G1, S y G2 en conjunto se llaman interfase, que no es un periodo en donde no pase nada, es un periodo muy activo porque en esta etapa de interfase, por ejemplo, se replica el ADN, que es fundamental. Entonces, estas tres fases que componen la interfase son etapas que van a ser previas y que van a preparar a la célula para dividir ese material genético. En principio, esta fase M solo se puede producir si el material genético está replicado, porque si no está replicado es imposible dividirlo en dos, ¿ya? Y también en la fase G1 y G2 hay crecimiento, hay producción de proteínas y de otros elementos que son necesarios para dividir esta célula en dos, ¿ya? Vamos a ver las etapas con mayor detalle. Em, Aquí hay otra imagen del ciclo celular. em, y si nosotros empezamos este ciclo celular acá, donde dice la flecha, inicio del ciclo, vamos a ver que hay una etapa G1. Y en esta etapa G1, lo que está ocurriendo es que la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelos.
Y también aumenta la cantidad de enzimas y de otras moléculas porque además del material genético se tiene que duplicar y se tiene que aumentar la cantidad de todo lo demás para convertirse en 2 células hijas, ¿ya? Luego de que todo esto en la etapa G1 está aumentado, está duplicado, la célula pasa a la etapa S o a la fase S en donde duplica lo que le falta, que es el material genético y algunas otras proteínas, ¿ya? Y luego en la etapa G2 se empieza a preparar la célula para dividirse. ¿Qué significa eso? Que los cromosomas empiezan a compactarse, o sea, la cromatina, perdón, se empieza a compactar, el material genético duplicado empieza a adquirir la forma de cromosoma. ¿Para qué? Para entrar de lleno a la fase M o a la etapa M, que es la de mitosis. En este recuadro, en este esquema, hay algo que llama la atención, que es esta flechita que dice G0, porque hay algunas células que salen de este ciclo y pasan a una etapa G0, en donde la célula deja de dividirse. A veces la célula sale del ciclo y pasa a G0 o porque son células que no van a volver a dividirse, em, como las células del sistema nervioso, como las neuronas, ¿ya? Pero no ocurre en todas las células. Okay. Bueno, aquí en este cuadro está lo mismo que vimos en la etapa anterior, solo quiero resaltar lo que ocurre en esta fase S, y por eso puse esas dos imágenes aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta fase S? Se está duplicando el material genético, o sea, se están duplicando lo que después uno ve como las cromátidas de este cromosoma. Se está haciendo una copia de una cromátida. Como dice ahí, cada una de las copias es una cromátida. Entonces, en la etapa S es cuando se conforman las dos copias de este cromosoma. Y además, pero esto creo que lo voy a ver más adelante, lo de la coesina, ¿ya? Que es una proteína que mantiene unidas estas cromátidas. Eso es lo que representa esta imagen, pero más adelante aparece de nuevo con más explicación. Y bueno, ahora vamos a creo que alcanzo a ver la mitosis porque no son tantas etapas. Vamos a entrar de lleno a la mitosis, que es este ciclo, esta fase importante dentro del ciclo celular y que se produce en un tiempo breve, es muy corta, pero que es súper importante para el crecimiento de los distintos individuos, ¿cierto? De los distintos seres vivos. Y ahí ustedes pueden ver las etapas que componen esta mitosis. Em, Hay una profase, una prometafase, telofase, anafase, metafase, y eso es lo que vamos a ver ahora, cada una de ellas. Antes de empezar con las fases, algunas cosas que quisiera mencionar, como lo que apareció hace un momento atrás, que tiene que ver con las coesinas y las condensinas, porque cuando la célula va a ingresar a esta fase de mitosis, los cromosomas se tienen que condensar. Y para eso se ayudan, o la célula eh, tiene dos tipos de proteínas que van a ayudar a esta condensación. Por una parte está la coesina, que permite ensamblar el DNA y las cromátidas eh, a medida que este material genético se va replicando y las mantienen unidas, ¿ya? Y la otra proteína es la condensina,
que es la que le va dando la forma compacta a este material genético, ¿ya? Que es la que la va, como se ve ahí, la va a super enrollar para que adquiera esta forma, ¿ya? Entonces, las condensinas actúan a nivel de cromátida. O sea, cada cromátida se va a ver súper enrollada o ensamblada o muy compactada gracias a la condensina. Y luego, ¿cómo se unen estas dos cromátidas que ya están condensadas? A través de la coesina, ¿ya? Actúan a esos dos niveles. Otro elemento importante antes de entrar de lleno a la mitosis tiene que ver con que la célula tiene que, en esta fase M, segregar, separar con exactitud el material genético que fue replicado en la fase S. Entonces necesita separarlos 50 y 50. No se puede equivocar en eso, ¿ya? Para eso compacta el material genético en forma de cromosoma, pero también necesita separarlos. Y para poder segregarlos o separarlos, lo que hacen las células es producir filamentos de, producir microtúbulos primero, producen microtúbulos que van a generar el uso mitótico, que se van a unir a esta parte central que era el cinetocoro y van a separar estas cromátidas. Esa es una herramienta que utiliza un proceso que utiliza la célula para poder separar en partes iguales el material genético. Y lo otro que hace es generar filamentos de actina y de miosina en la parte final, cuando hay que separar el citoplasma, cuando hay que dividir esta célula en dos. Por lo tanto, para la separación del material genético se utilizan elementos del citoesqueleto. Esto ya lo vimos. Para ustedes no es raro este nombre, ¿cierto? Microtúbulo o filamento de actina. Se utiliza todo el aparataje del citoesqueleto, los componentes del citoesqueleto, para ayudar a la célula a separar este material genético en partes iguales. En la división celular, formando el uso mitótico a través de microtúbulos, y en la parte final, con filamentos de actina que van a permitir generar el anillo contráctil, que va a separar estas dos células en dos células hijas. Ay, creo que no voy a alcanzar a ver la mitosis siquiera, porque me faltan muchas diapositivas. Así que creo que lo voy a dejar hasta aquí, porque si no va a quedar esto muy cortado y vamos a terminar muy tarde. Pero